El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de los indicadores de inversión fija bruta y del consumo privado en el mercado interior en México. La inversión fija es el acervo de bienes como maquinaria, edificios, bodegas, nuevas fábricas, ampliación de las existentes, plazas comerciales, equipo automotriz de reparto, refrigeradores en los pequeños negocios, mobiliario de oficina, centros de entretenimiento, etcétera. Y que no solo no crecen, sino que se deteriora la productividad al no reponerse los activos consumidos. Y ni qué decir del consumo, que apenas va recuperando sus niveles previos a la pandemia, pero el mejor diagnóstico solo lo puede tener un experto y líder de opinión como Carlos López Jones, a quien usted ya conoce y le doy la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Raimundo, buenas noches, a tus órdenes, como siempre. Te agradezco muchísimo, amigo mío. Y bueno, pues empecemos por tu agudo análisis con respecto a este potencial de crecimiento que es la inversión fija bruta. Bueno, la inversión fija bruta se divide en dos partes. Por un lado está el equipo, todos aquellos insumos grandes que se requieren, que no se van a gastar. Estamos hablando de lo que es maquinaria, lo que son autos, lo que son computadoras, todo este tipo de cosas. Están creciendo a tasa interesante, básicamente por el sector exportador, que va muy bien. Donde hay un fuerte rezago es en construcción, y lamentablemente la construcción nos habla de dos aspectos. Uno, no hay confianza del sector privado para construir nuevas obras. Ahí estamos muy rezagados. Lo podemos ver en las grandes ciudades donde no hay nuevas obras. Y la otra parte de la construcción tiene que ver con el sector público. No tenemos grandes obras de infraestructura en puerta. Una vez que se concluya Dos Bocas en julio de este año, ya nada más queda el Tren Maya y el Transísmico. Pero no tenemos grandes obras de infraestructura en puerta. El presidente insiste en que no quiere dejar ninguna obra por concluir, por inaugurar, y entonces ya nada más nos quedan 2 años para terminar el sexenio, y es muy poco tiempo para hacer grandes obras que evidentemente le hacen falta a México. Yo esperaría que el presidente cambie de opinión y deje muchas obras sin concluir, pero que tengamos obra pública, porque no tenemos en este momento obra pública, Raimundo, y eso es lo que está afectando muchísimo la recuperación nacional, además de la falta de confianza del sector privado. Sí, y en efecto, Carlos, cuando te refieres al sector constructor, estamos hablando de millones de puestos de trabajo en todos los niveles y sobre todo la gran derrama económica que tiene la industria de la construcción, en la industria de la madera, del acero, etcétera. ¿Esto está afectando entonces sistémicamente al resto de la inversión en la economía? Por supuesto, porque a final de cuentas, si el día de mañana vas a poner una fábrica, primero la tienes que construir. Si el día de mañana vas a tener un hospital, pues primero hay que construirlo. Y en la parte privada, si mañana vamos a tener una nueva colonia, pues primero hay que construirla. La construcción es uno de los sectores transversales que afecta a toda la economía, porque necesitamos llevar a cabo construcción para el día de mañana tener nuevas cosas. Y como te comentaba, tenemos problemas tanto en el sector público, que no tiene grandes obras, pero también el sector privado. Y cuando el sector privado deja de construir es porque no está confiando, prefiere no hacerlo, prefiere esperarse y no está viendo esa demanda que diga en 2, en 3 años voy a terminar de construir y se me van a vender todos los departamentos, o se me va a ocupar el hospital, o se me va a ocupar el nuevo sector industrial, etcétera. El sector privado no confía en este momento en el futuro de México en lo que resta del sexenio. Carlos, de la otra variable que daba yo cuenta, que es el consumo privado, pues ahí va recuperándose marginalmente en términos de lo que consumimos todos los que te estamos escuchando, tanto bienes de origen nacional como bienes de origen de importación. ¿Qué tanto esto revela el verdadero poder del mercado interno? Bueno, ahí hay que tener cuidado, Raimundo, porque si bien es cierto que ya finalmente, después de 2 años y medio, recuperamos los niveles que traíamos a principios de 2019, finales de 2018, hay que recordar que en este momento somos entre 2 y 4 millones más de mexicanos que hace 3 años. Entonces, estamos comparando realmente peras con manzanas. Deberíamos andar por lo menos unos 3, 4 puntos por encima de eso. Como no estamos por encima de eso, sino que estamos al mismo nivel de 2019, pues significa que estamos consumiendo en promedio menos. Significa que las familias mexicanas que hace 3 años consumían 5 veces a la semana carne, hoy están consumiendo 3 o 4 veces a la semana carne. Significa que las familias mexicanas que antes salían una vez al mes al cine, bueno, pues ahora lo hacen una vez cada 3 meses. Quienes hacían 2 viajes de vacaciones, ahora lo están haciendo
una vez al año, quien cambiaba su coche cada 4, cada 5 años, pues ahora lo está haciendo cada 6, cada 7 años. Es decir, estamos consumiendo menos en promedio y eso nos debe preocupar a todos porque el consumo es la principal fuente de crecimiento de la economía nacional. Carlos, la derrama económica que tiene en 50.000 millones, 51.000 millones de dólares del envío de remesas familiares a nuestro país incide en el consumo interno y qué tanto esto contribuye a que justamente las cifras, sobre todo de lo que se consume, no están de peor forma. Yo te diría que debemos de tener mucho cuidado con las cifras de las remesas. Sí. 51.000 millones de dólares es el 5% del PIB nacional y no estamos creciendo a ese nivel. Simple. No lo estamos viendo en la economía. Hay una gran cantidad de remesas que no son remesas. Banco de México nos reporta que cada mes hay 11 millones de operaciones por $375 promedio y el INEGI nos dice que no son 11 millones de familias las que viven de las remesas, sino que solamente vive entre 1,5 millones y 2,5 millones de familias. Claro. 11 millones de operaciones significaría que una de cada 3 familias, una de cada 3, recibe remesas. Yo te puedo asegurar que si tú revisas tu círculo social, 1 de cada 3 de tus amigos o familiares no recibe remesas. Son muchísimos menos los que reciben remesas de las operaciones que se están reportando. Entonces, esas operaciones hay muchas que no son remesas, pueden ser cualquier otra cosa, pero no son remesas. 1. 2. Aquellos estados que son los que más reciben remesas deberían de ser los que están creciendo más. Y eso no es cierto. Los estados que más reciben remesas en México son Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Estado de México y la periferia de la Ciudad de México. Y ahí no estamos viendo un crecimiento pujante en estos momentos. De acuerdo con las cifras estatales donde estamos viendo crecimientos importantes, pues es en el sureste donde el presidente ha enfocado todas sus baterías para el crecimiento, donde hay mayor inversión, pero esa zona no está recibiendo remesas. Entonces es muy extraño que la zona que no recibe remesas es la que crece y la que sí recibe remesas es la que no crece. Sí, Carlos, de estos indicadores que justamente hablan un tanto de el bienestar y que tanto se ha deteriorado justamente del cuarto trimestre del 2018 al cuarto trimestre del 2021, llamó poderosamente mi atención lo que nos compartiste de las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en términos del ingreso per cápita. ¿Por qué no nos compartes tu interpretación? Bueno, básicamente lo que es el ingreso per cápita es dividimos el PIB entre el número de habitantes. Es una foto de lo que está pasando en cada uno de los países y lo que vemos es que hay países que salen muy fortalecidos de la pandemia y hay otros países que no salen tan fortalecidos, hay otros países que quedan más o menos igual y lamentablemente México cae. Es decir, si medimos el PIB entre el número de habitantes de 2019 y lo medimos el PIB entre el número de habitantes 2022, lo que nos damos cuenta es que eso ha caído 7%. Hoy tenemos en promedio los mexicanos 7% menos. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente fue por no dar apoyos a las familias y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas del país. ¿Qué pasó durante la pandemia? En México, el presidente, hay que recordar, dijo, no importa la empresa que caiga, la que tenga que quebrar, que quiebre, no los vamos a apoyar. ¿Qué pasó en otros países? Dijeron, los vamos a apoyar. En consecuencia, en México, las pequeñas familias empezaron a utilizar sus ahorros, empezaron a quebrar las empresas, las familias empezaron a quedar sin ahorros y bueno, sobrevivieron la pandemia, no me preguntes cómo, y tuvimos cientos de miles de empleos y cientos de miles de empresas que cerraron. En los países desarrollados, no. Ahí las familias, las empresas recibieron apoyos del gobierno, siguieron adelante, pudieron pagar sus rentas y cuando la pandemia concluye, bueno, pues allá rápidamente reabren, las familias tienen dinero porque el gobierno les dio dinero, salen a consumir otra vez, ahora tenemos problemas de inflación en los países desarrollados por ese mayor consumo, mientras que en México, pues no, en México las empresas pues cerraron, las empresas ahorita no tienen dinero para hacer nuevas aperturas, vemos una gran cantidad de locales cerrados, pues todas las empresas que tuvieron que cerrar, y ahora las personas tienen que otra vez volver a empezar a ahorrar para con esos ahorros volver a invertir, y por eso nos estamos rezagando. Mientras que México, antes de la pandemia, éramos la economía número 14-15, ahora somos la economía 17-18, porque otras economías sí crecieron durante la pandemia y México todavía no crece.
Y hay que señalar algo, Raimundo, es muy importante, no nos estamos comparando con las grandes potencias del mundo. Hacia finales de 2022, México será la única de las 6 economías latinoamericanas grandes, latinoamericanas, América Latina, que no habrá crecido respecto a 2019. Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile van a estar por encima de 2019 a más tardar a finales de este año. México lo va a lograr, si bien nos va, hacia 2024 con mucha suerte, Raimundo. Entonces, realmente se tomaron malas decisiones al no haber apoyado a familias y empresas durante la pandemia y ahora estamos pagando las consecuencias de esas decisiones. Vaya. Carlos, finalmente, abusando justamente de tu análisis multifactorial que haces de la economía, se dieron a conocer cifras al mes de abril de la producción automotriz, menos 6.6%. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, ahí hay un problema de chips a nivel global. Parece ser que ya en el segundo semestre una gran parte de la industria automotriz lo va a solucionar. Creo que es una buena noticia. México normalmente estaba produciendo alrededor de 310,000, 320,000 autos cada mes. Ahorita anda sobre los 260,000. Esa caída se debe básicamente a estos problemas con los chips. Hay que ver cómo evoluciona el tema del confinamiento en China, porque bueno, pues hay muchas piezas que provienen de China y podrían estar afectando en los próximos meses una gran cantidad de cadenas de abasto a nivel mundial. Y una buena noticia es que precisamente por esta falta de chips, ya hay empresas que están pensando en poner nuevas empresas de chips, no solo en Asia, sino también en América del Norte. Ya en Estados Unidos están confirmadas varias operaciones, varias inversiones de este tipo. Habrá que ver si México logra traerse nuevas empresas que en México produzcan los chips para que ya América del Norte no dependa de Asia en futuras crisis. Creo que como cualquier crisis es una gran oportunidad para salir adelante, para salir fortalecidos y es momento de que México atraiga nuevas inversiones en sectores tan importantes como los chips. Ya lo creo. Y por eso, entre otras tantas cosas, por eso es que el valor de los automóviles usados ha elevado y ha apreciado su valor en este momento en el mercado. Sí. Muy bien, Carlos, te agradezco mucho, como siempre, esta gran capacidad que tienes de análisis de estos signos vitales de nuestra economía. Muchísimas gracias, amigo mío. Raimundo, como siempre, quedamos a tus órdenes. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras el contraste entre las condiciones en que la inversión que asegura el crecimiento de largo plazo se encuentra fuertemente deprimida y el consumo privado, que ahí va recuperándose. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.